Vale, para entender de verdad cómo hemos llegado al mundo en el que vivimos hoy, tenemos que ponerle la lupa sobre uno de los historiadores más fascinantes del siglo XX, Eric Hobsbawm. Hablamos de alguien que no solo estudió los grandes cataclismos de nuestra era, sino que además los vivió en sus propias carnes. Hoy vamos a estructurar esto en 5 puntos clave. Primero, veremos qué es exactamente la doble revolución. Segundo, viajaremos en el tiempo al mundo en 1780. Tercero, repasaremos la intensa vida de este autor en el siglo XX. Cuarto, hablaremos de su visión de la historia y su compromiso político. Y por último, su inmenso legado. Empezamos. Punto número 1. La doble revolución. Para empezar, vamos a definir el cambio histórico más profundo que ha vivido el mundo occidental, una etapa de agitación tremenda entre 1789 y 1848 que básicamente construyó los cimientos de la era moderna. A ver, la clave aquí es entender que no estamos hablando de cosas que pasaron por casualidad al mismo tiempo. Hobsbawm hizo famoso este término de doble revolución para explicarnos que fue una transformación colosal, como un vehículo impulsado por dos motores que funcionaban a la vez. Es literalmente imposible entender la modernidad sin darnos cuenta de cómo una explosión política en un sitio y una explosión económica en el país vecino se unieron para cambiar nuestra historia para siempre. Y si nos acercamos a su conocidísimo libro La Era de la Revolución, vemos esto ilustrado a la perfección. Porque, ojo, su objetivo con este texto nunca fue soltarnos una lista aburrida de fechas y batallas de carrerilla, que va, lo que hace es darnos una visión con sentido, una interpretación profunda que nos ayuda a encajar todas las piezas de esos años locos, llenos de fábricas nuevas y levantamientos en las calles. Lo realmente fascinante es cómo estas dos fuerzas encajan como un puzzle perfecto. Por un lado tenemos a Francia. Ellos aportaron el vocabulario político, los nuevos códigos legales y esa idea tan potente de los derechos liberales universales. Y por el otro lado está Gran Bretaña, que fue la que encendió el gran motor económico del capitalismo y la industria. Vamos, que trabajando en paralelo, forjaron las estructuras de la sociedad tal y como la conocemos. Pasamos al punto 2, el mundo en 1780. Y es que, claro, para entender de verdad el tamaño de este cambio, tenemos que dar un paso atrás y ver cómo era todo justo antes de que se encendiera la mecha. Hobsbawm nos plantea una de esas paradojas que te dejan pensando. Nos dice que el mundo de 1780 era, a la vez, mucho más pequeño y muchísimo más grande que nuestro mundo actual. Suena un poco contradictorio al principio, ¿verdad? Pero tiene todo el sentido del mundo si lo pensamos bien. Resulta que era un mundo más pequeño porque literalmente una gran parte del planeta seguía sin explorarse y éramos muchos menos habitantes en la Tierra. Pero al mismo tiempo era más grande porque moverse de un sitio a otro era una auténtica odisea. Un viaje por tierra era tan sumamente lento e impredecible que vivir cerca de un puerto de mar significaba estar muchísimo más conectado con el resto del planeta que vivir a unos pocos kilómetros tierra adentro. Era en definitiva una sociedad totalmente anclada a la Tierra y al mundo rural. Y para poner todo esto en perspectiva, es que hasta los seres humanos éramos físicamente más pequeños por culpa de la mala alimentación. Hay un dato asombroso en sus textos que es una locura. Resulta que el 72% de los reclutas militares en un cantón de Liguria medían menos de 1,50 m. 1,50 m. Esta cifra nos demuestra la enorme fragilidad física que teníamos antes de que la industria le diera la vuelta a todo. Tercera parte. Una vida en el siglo XX. Vale, ya tenemos en la cabeza el marco general de la historia, pero ahora toca cambiar de perspectiva y preguntarnos, ¿quién es la persona que está detrás de todas estas teorías? Si nos vamos a su autobiografía, que tiene el brillante y un poco irónico título de Años interesantes, pasamos de hablar de macroeconomía a meternos de lleno en un viaje personal de un impacto brutal. Aquí descubrimos que su aguda intuición como historiador no cayó del cielo, sino que se forjó a base de puro instinto de supervivencia a lo largo de un siglo completamente convulso. Hablamos de una vida marcada constantemente por el desplazamiento, en la que no paró quieto ni un segundo. Nació en Egipto, en las fronteras del Imperio Británico, creció en la Viena y el Berlín de entreguerras y se quedó huérfano antes de cumplir los 15 años. Luego, cuando el fascismo tomó el control absoluto en 1933, tuvo que salir huyendo a Londres. Es decir, todas estas crisis tan tempranas moldearon su forma de ver el mundo muchísimo antes de que pusiera un pie en las aulas universitarias. Llegamos al punto 4. Historia y compromiso político. Como era de esperar, vivir en primera persona tanto dolor y la pérdida, sumado al ascenso del fascismo, hizo que se aferrara al marxismo, llegando a involucrarse a fondo con el Partido Comunista durante su época de estudiante en Cambridge. Y esto nos lleva de cabeza a uno de los temas más debatidos de toda su trayectoria:
En 1956, cuando por fin salen a la luz los crímenes del estalinismo y los tanques soviéticos entran a reprimir Hungría, la inmensa mayoría de los intelectuales salieron corriendo del partido. La eterna pregunta es, ¿por qué narices él decidió quedarse y mantenerse leal? Bueno, pues la respuesta no es que estuviera cegado por la ideología, sino que había algo profundamente emocional de por medio. Para él, el partido había funcionado literalmente como una familia sustituta cuando se quedó solo en el mundo. Había creado unos lazos inquebrantables con esa generación antifascista de los años 30 y sentía desde lo más profundo que abandonar las filas sería como traicionar a todos sus compañeros que habían sacrificado sus vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Era un vínculo demasiado fuerte como para romperlo. Y ojo, porque durante los años de la Guerra Fría lo pasó bastante mal, lo miraban con muchísima sospecha y sufrió un aislamiento intenso. Pero él siguió a lo suyo y su trabajo floreció de manera espectacular. Cofundó revistas que renovaron por completo el estudio de la historia y cultivó una mente tan inquieta que hasta se convirtió en un respetado crítico de jazz escribiendo bajo un seudónimo. Vamos, que esa pasión musical le abrió las puertas a unas realidades culturales que no te esperarías del típico académico. Y por fin, el punto 5, el legado de Hobsbawm. Después de todo esto, es fundamental pararnos a dimensionar la enorme huella duradera que este pensador tan complejo nos ha dejado a las futuras generaciones. Consiguió algo sencillamente extraordinario, algo que cambió las reglas del juego, renovó por completo las ciencias sociales. En vez de centrarse solo en reyes y generales victoriosos, puso el foco donde nadie miraba, en las clases trabajadoras, en los bandidos, en la gente corriente. Y lo mejor de todo es que no lo hizo escribiendo para 4 académicos encerrados en un seminario. Escribió de una forma tan brillante que sacó la historia global de las aulas y atrapó a lectores de todo el mundo. Lo que nos deja con una frase suya, su propia y grandiosa definición de lo que significa ser historiador. Él decía que consistía en descubrir cómo y por qué hemos pasado del Paleolítico a la era nuclear. Así que, sabiendo cómo esta famosa doble revolución cambió nuestra sociedad desde sus mismísimos cimientos, surge una reflexión inevitable. ¿Qué herramientas nos ofrece hoy todo este marco histórico para descifrar y, sobre todo, para sobrevivir a los enormes terremotos políticos y tecnológicos que están poniendo patas arriba nuestra propia era contemporánea?